Y el versículo base que el Señor nos lleva es Isaías 54:2. Y yo quiero que entrar en este versículo. El mensaje el día de hoy es titulado Ensánchate. Pero quiero que vayamos a la palabra y solamente nos vamos a enfocar, vamos a estar mencionando algunos otros versículos, pero Isaías 54:2 dice de la siguiente manera, es un versículo alguna vez hemos leído, dice: ensancha, ¿verdad?, el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones para que sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En el versículo 3 dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarás las ciudades habitadas. La palabra ensanchar tiene un significado importante, pero antes de llegar al significado, quiero que nos vayamos al versículo 2 nuevamente. Y el primer mensaje y la primera aclaración importante que tenemos que hacer aquí respecto a este versículo es que el Señor, ¿quién está hablando? Está hablando, es una palabra profética, es una revelación, es Dios está hablando a través del profeta, sin duda. Y la instrucción es: ensancha el sitio de tu tienda. Me llama mucho la atención y lo he mencionado, que el Señor no está prometiendo yo te ensancharé, número uno, no está diciendo yo te ensancharé, sino está dando una ¿qué? Instrucción, está dando un mandato, está dando una indicación. Ensánchate. Tú te encargas de ensancharte, ¿sí? De la expansión, ¿sí me explico? Y de muchas cosas yo me encargo, dice Dios. Pero el ensanchamiento es una responsabilidad tuya. Cada uno de nosotros somos responsables de ensancharnos. Y ahora, ¿qué es ensancharnos? ¿Ensancharnos cómo? ¿Sí? La palabra ensancharnos viene del hebreo, ¿sí? Una palabra hebrea, rachab. A lo mejor eso no te suma mucho, ¿no? Si ya tienes un tema de conversación, pero lo importante es el significado de la palabra ensanchar. La palabra ensanchar no solamente habla, ¿qué visualizamos cuando hablamos de ensanchar? Hablamos de un espacio, algo físico, hacer más amplio en aspecto físico. Ensancha, ensanchamiento, ensanchar un cuarto, ensanchar una habitación, ensanchar una casa, ensanchar algo, una tienda. Pero el significado me gusta porque habla no solamente de un ensanchamiento exterior, sino cuando nosotros nos vamos al verbo, al sentido original, a la palabra, no solamente habla de ensanchamiento o de amplitud exterior, sino primeramente habla de una capacidad interior para recibir lo nuevo de Dios. Y aquí es donde todo cobra más sentido, porque entonces Dios nos está mandando a ensancharnos, a desarrollar y ampliar nuestra capacidad interior para poder recibir todo lo nuevo que Él tiene para nuestra vida. Ensanchamiento primeramente interior, una capacidad interior para recibir, para soportar, para contener todo lo nuevo de Dios para este tiempo. Y voy a ser muy práctico, voy a entrar y voy a ser todavía más práctico. Entonces, antes de que inclusive Dios expanda tu territorio, es bonito hablar y mira que Dios es muy estratégico, y cuando Dios cuando Dios habla una palabra como la que Dios le habló a Quique, ¿no? Y le habla de un ensanchamiento productivo, cuando habla de diversificación, dice: yo te veo abriendo 2 negocios. Eso es importante. Habla de una expansión. Pero para que esa expansión pueda darse, ¿sí?, tiene que haber primero ensanchamiento. Hay muchos que inclusive han fracasado en expansiones porque no estaban ensanchados, porque no tuvieron la capacidad para contener lo nuevo. Discúlpame. Vamos a ponernos en modo avión. Ya está listo. ¿Me sigues aquí? Y hoy te quiero hablar de manera práctica, y durante los próximos sermones, mensajes que esté aquí ministrando, viernes, domingo, cuando esté, tengo una encomienda muy particular. Estaré ministrándote estrategias claves fundamentales que, si tú las recibes, como yo te digo, si tú recibes esto, algo va a producir en tu vida. Si tú recibes, si alguien practica y recibe estas palabras, esto va a producir un ensanchamiento en tu vida que te va a preparar para la expansión, que te va a preparar para contener, para recibir. Y hoy te vengo a hablar, y en este mensaje te vengo a hablar de que hay 3 cosas que antes de que Dios pueda expandir nuestro territorio y pueda expandirnos, Dios demanda que ensanchemos 3 aspectos de nuestra vida.
Que se ensanche nuestra visión, que se ensanche, escúchalo bien, que se ensanche nuestra visión, que se ensanche nuestra fe y que se ensanche nuestro hombre interior, nuestra capacidad espiritual. Número 1, fe. Número 2, visión. Y número 3, el hombre interior. Son 3 aspectos que Dios demanda que se ensanche. Que la persona que verdaderamente trabaje con Dios y con el Espíritu Santo de manera intencional, buscando este ensanchamiento, sin duda será una persona con la plataforma lista, preparada para la expansión que Dios tiene. Y entonces, y por el otro lado, quien no se prepare, ¿sí me digo? Quien no ensanche su fe, su visión y así mismo su hombre interior, podrá terminar el año y lo podrá terminar igual. Presentamos el libro de los sueños, qué hermoso, qué es bonito es ver el libro de los sueños, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que para que esas cosas puedan darse, hay aspectos que se tienen que ensanchar y que tienen que ver primeramente con nuestro ser, con nuestra persona, con nuestra capacidad interior. Fe, visión y hombre interior. ¿Cómo puedo ensanchar mi fe? De manera práctica y de manera puntual. La fe se ensancha, escúchalo bien, cuando aprendes a sostener promesas mayores que las circunstancias presentes. La fe se ensancha cuando aprendes a sostener promesas, la palabra de Dios aún por encima de las circunstancias exteriores. Y dicho de manera más práctica, ¿cómo se ensancha la fe? ¿Cómo se recibe la fe? La fe viene por el oír. ¡Wow! ¿Y por el oír qué? Wow. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Creo que lo tenemos ahí, media. Romanos 10:17. Esta predicación vamos a ministrar, pero principalmente vamos a enseñar, porque es mi interés ver a todos expandidos en las diferentes áreas y ver lo que Dios habló, o sea, cosas poderosas. Santa Fe, qué loco. ¿Te gusta Santa Fe? Está bien. El que no conoce Naucalpan, a cualquier, ¿cómo dicen? A cualquier santo le reza, ¿cómo dicen? Está bien, pues. Tampoco no, Naucalpan es bello, pero bueno. Ensanchamiento, ¿va? Pero aún para que eso pueda darse, necesitas primero desarrollar una capacidad interior para ver lo que Dios quiere manifestar. Y lo primero que se tiene que ensanchar es ¿qué? Nuestra fe. ¿Y cómo se ensancha nuestra fe? Por el oír. ¿Pero por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe no se ensancha por repetir frases, sino por exponerse de manera continua y obediente a la palabra de Dios, a la palabra revelada. No solamente por oír, sino por oír y verdaderamente practicar la palabra. Muchos pueden escuchar un mensaje y pueden salir del mensaje emocionados. Algunos simple y sencillamente decir, qué buen mensaje. Pero si esa palabra no produce también obediencia en sus vidas, esa fe nunca se va a ensanchar. ¿Vamos bien? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe se expandirá cuando la palabra de Dios en tu vida ocupe más espacio, aunque la realidad visible. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos. Tenemos el testimonio de una mujer, ¿te acuerdas? De nuestra hermana Rita, que bueno, no puede estar con nosotros. Su fe estaba firme en su sanidad, en la palabra de Dios de tú eres sana. Cuando de pronto va ese mismo miércoles y le dice el doctor, no señora, usted tiene cáncer. Esa era la realidad presente de esa mujer, su realidad presente versus una palabra de Dios, tú eres sana. Imagínate, una balanza, no, literal, vas al médico y le dices, no señora, usted tiene cáncer. Pero yo tengo una palabra que dice que estoy sana. Pero cuando la fe se expande, cuando la palabra de Dios ocupa más espacio en tu vida que la realidad visible. No negamos la realidad, porque quizás en ese momento el diagnóstico fue correcto. Pero la palabra de Dios, escúchalo bien, ella decidió dar prioridad y más peso con fe a la palabra de Dios en su vida, decir soy sana, y eso produjo una manifestación gloriosa de su poder. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Nosotros creemos, vemos. Oh, eso es poderoso. Entonces, ¿qué produce un ensanchamiento de fe? El oír la palabra. Pero te voy a poner algo más preciso. Muchas veces tú puedes venir a un congreso, ir a un congreso, a un evento y salir del evento y salir del lugar. Recibiste unas tremendas palabrotas que te ensancharon en ese momento la fe, que dices, no, de aquí salgo, échenme al diablo, inclusive en este momento, así como salgo, que ni se me atraviese el diablo, porque ay, sí vengo recargado. Puede ser en ese momento, porque vienes y sales. Pero mira que la palabra nos enseña algo bien importante. Claro, tener una fe ancha es importante, es clave. Pero hay algo que es necesario. Y es necesario que toda fe sea probada. Porque cuando la fe es probada, entonces se produce algo bien maravilloso. Se produce la paciencia. Santiago dice de la siguiente manera, Santiago 1:2, hermanos, tened por sumo gozo. Mira, alguien está en prueba, alguien en ese momento está pasando una prueba. Yo sí. Operativamente, productivamente estoy pasando una prueba interesante, no estoy llorando ni nada, es una prueba y yo te estoy dando gracias porque, Señor, gracias porque ya nos habías avisado todo esto. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Solo yo estoy en pruebas? Bueno, ahora por mí, gracias, por favor, ahí te encargo, ponme tus oraciones, por favor. No, no está bien, si alguien no está en una prueba, no es a fuerzas, ojo. No, alguien puede decir, no, yo estoy chido. Bueno, bien. O sea, yo no estoy en prueba toda mi vida, ¿no? O sea, tampoco vivimos en... O sea, en la escuela no todos los días hay exámenes, ¿sí? No, por supuesto que no. ¿Qué clase de escuela sería esa, no? Pero toda fe tiene que ser probada. Pero es hermoso cuando Dios prueba. Y incluso por eso Santiago dice, alégrense, gócense cuando se hallan en diversas pruebas. Sí, Señor, ay, qué bendita prueba. ¿Por qué? Porque dice que cuando la fe es probada, y sin duda estoy seguro que esa probada, se produce algo maravilloso. Se produce la paciencia. ¿Y la paciencia? ¿Qué es la paciencia? No solamente es la capacidad ¿qué entendemos por paciencia? Es paciente porque sabe esperar. No, la paciencia en el término bíblico es la palabra hipomone, que básicamente significa como la capacidad espiritual de mantenerse firme, de mantenerse estable y de mantenerse aún obediente mientras el peso no ha sido removido. Es no moverse de un lugar donde Dios te puso, aunque la presión continúe. Es decir, tú sales nuevamente, sales del servicio. Y a lo mejor te enseñaron en ese momento que nuevamente todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y sales, como te lo dije, pensando todo lo puedo. Y alguien dice, échenme al diablo porque todo lo puedo, ¿no? Entonces en ese momento viene una prueba tremenda. Y dice, ay, Dios mío. Va a ser la prueba para verdaderamente probar o validar si realmente crees la palabra de que si tú estás en Cristo, todo lo puedes. Pero si después, ¿no? La prueba, la ventaja de las pruebas, gracias a Dios, es que las pruebas no son eternas. Sí. Y siempre que una prueba es aprobada y soportaste con fe la prueba, por ejemplo, nuevamente, el testimonio de la hermana. Porque nuevamente yo recuerdo esa semana, y fue la última semana, oramos por ella, inclusive me dijo, pastor, esta semana es mi última revisión y voy a ir al médico. En ese momento yo sentí el Espíritu Santo, ven, vamos a orar por esa mano. Le pusimos la mano y dije, es más, oramos, y ¿dónde está la bola? Y no vio ninguna bola. No, es que no está, gloria a Dios, usted es sana. Ella se llevó esa palabra. Yo estoy seguro que llegó y ya soy sana, sí, amén. Y si lo dijo y lo dice la palabra, y si lo dijo mi pastor, yo soy sana, era su fe. ¿Y cuál fue su prueba? Cuando va con el médico y le dicen, usted tiene cáncer. Así le dijeron, tiene cáncer. No le dijeron, tiene una bola, no le dijeron, como que vamos a... No, tiene cáncer. Esa fue la prueba. ¿Qué pudo haber dicho ella? ¿Cómo fue que ella aprobó la prueba? Podríamos pensar. Había dos salidas. O decir,
Sí. Bueno, se hizo el intento. Ya, bueno, se agotó. Bueno, pues tengo cáncer, ¿no? Pero si a pesar de todo el argumento y aún así de la evidencia, ella decía, no, pero Dios me dijo, yo creo que soy sana. Y dijo, no, aunque diga eso la evidencia, yo decido creer la palabra de que yo soy sana. ¡Pum! Gloria a Dios. Prueba aprobada. ¡Pum! Gloria manifestada. Y si esa mujer ahora desarrolló una paciencia mayor, una capacidad para soportar aún pesos grandes y fuertes. Imagínate, si ya no la de verdad, ya hablo en general porque me vino a la mente ese testimonio. Yo sé que hay muchos testimonios aquí. Pero después de ver ese nivel de gloria, esa mujer, yo estoy seguro que si ya un diagnóstico de cáncer no la asusta, ahora paciencia. Necesitamos entonces ensanchar nuestra fe, porque ensanchar nuestra fe también te va a traer paciencia. Porque para poder expandirnos, toda expansión sin duda viene consigo. Que si alguien te dice, no, vas a abrir otros 2 negocios, todo el mundo va a decir, amén, Dios mío, ¿no? Pero 2 negocios son multiplicación también de tareas, de trabajo y hasta de problemas en muchos aspectos, ¿no? Claro, siempre hay problemas. Pero si tú fuiste paciente y si tu fe fue formada, fue ensanchada y así mismo se formó la paciencia, estás listo y estás preparado para la expansión. Por eso no puede haber expansión si no primeramente hay ensanchamiento. Y lo primero que se tiene que ensanchar es ¿qué? Es tu fe. Porque si te ensancha tu fe, entonces también se ensanchará y se producirá paciencia a través de las pruebas y estarás listo, preparado para algo nuevo. Pero sigamos avanzando. Yo te hablé de 3 aspectos importantes. Claro, la fe. Esto es sencillo, a ver, esto es práctico, esto es sencillo, es puntual, no es cosa mística, no es cosa, no intentamos ver, esto no es una exposición teológica compleja. Simple y sencillo, te lo dije, yo te voy a dar principios claves, sencillos, puntuales, que si alguien los vive, si alguien los practica, será ensanchado. Y si eres ensanchado, estarás listo para la expansión, para soportar todo lo que una expansión conlleva. Número 2, no solamente se tiene que ensanchar nuestra fe, sino que también se tiene que ensanchar nuestra visión. Sí, visión, nuestra capacidad de ver. Porque creer te permite ver. Jesús le dijo, mujer, no te he dicho que si crees vas a ver. No te he dicho que si crees verás. Creer te permite ver. Cuando tú crees y verdaderamente crees algo, aunque sí lo comienzas a ver en tu mente. Pero Jesús no hablaba solamente de verlo, de imaginarlo, sino de verlo literalmente. Cuando nosotros comenzamos a creer, cuando la fe se ensancha, eso va a traer como resultado que comenzaremos a ver. Por eso te lo voy a poner de esta manera, amada iglesia. Hay personas que se han quedado detenidas en el camino, no porque a lo mejor no creyeron del todo, sino porque su fe no fue suficientemente ampliada para abrirle a sí mismos los ojos espirituales. Es decir, hay personas que creyeron en Dios, pero que su fe no fue lo suficientemente amplia para poder ensanchar también su visión, y entonces no lograron ver lo que Dios ve. No lograron verse como Dios los ve. ¿Me sigue aquí? La palabra profética, gloria a Dios por la palabra profética, ¿verdad? En estos tiempos, escúchalo bien, y esto lo digo en general, pero esta es una revelación y platicando también hay algunos mentores, ministros. En esos tiempos, una iglesia en donde no haya una adoración, no hay intercesión y no haya palabra profética, profecía, será una iglesia que quedará rezagada. Y gloria a Dios por la palabra profética que trae dirección. Pero cómo es frustrante muchas veces que haya alguien que haya recibido una palabra profética precisa, directa, así clara, específica, que a lo mejor hasta se esté cumpliendo en su vida, pero que al final termine tomando decisiones
erróneas y completamente contrarias a lo que la palabra profética le había mostrado, lo que Dios había revelado a través de palabra profética. Eso simple y sencillamente revela que esa persona no tuvo la amplitud en su fe para poder ver a plenitud lo que Dios vio de ella, para no poder verse a plenitud como Dios lo ve. ¿Me sigues? Vámonos a algo más práctico. Vamos a algo más práctico. ¿Sabes cómo también se ensancha la visión? A veces es necesario quitar obstáculos que nos están impidiendo para ver claramente. En la palabra nos enseña, hay una historia bien interesante, Génesis 13, 14 y 15. Y este versículo es lindo y es Dios hablándole a Abraham. Vamos de manera puntual a esto. Génesis 13, 14 y 15. Le dice, Jehová le dijo a Abraham, hey, ¿después de qué? Después de que Lot se apartó de él. ¿Después de qué? De que Lot se fue. ¿Quién era Lot? Su sobrino. ¿Y por qué se fue? Ahorita vamos a ver por qué se fue. Pero una vez que Lot se va, fíjate, yo me imagino así la escena. Lot se va, Abraham se le queda viendo a Lot. Es una escena, no que fue así, ¿no? Y Dios le dice, hey, Abraham, ¿qué pasó? Abraham, ¿qué pasó? Dios, te escucho. Alza tus ojos, ¿qué pasó? Y mira, ¿ok? Mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Y en el versículo 15 le dice, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Wow. Interesante historia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se fue Lot? Pocas palabras, unas problemillas. En el versículo 7, si nos vamos en la misma historia, en el versículo 8, después de tantas contiendas que no tenía necesariamente Lot con Abraham, sino en su gente, Abraham se acerca con Lot y le dice, ¿sabes qué, sobrino? Te amo, te quiero, pero ¿sabes qué? Para que no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, cada quien tomemos un camino y separémonos. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. No vas para allá, yo me voy para acá. Tú escoge. Y el otro bien abusado, ¿verdad? Dijo, ¿cuál se llama? Naucalpan, Santa Fe, Naucalpan, Santa Fe. Y escogió Santa Fe. No, escogió Santa Fe, que pensó que era lo chido, ¿no? No tengo nada en contra de Santa Fe, no te estoy burlando. No. Pero justamente después de que se separan, Dios le vuelve a hablar con claridad a Lot. Y aquí hay varios principios espirituales que te quiero hablar. Aquí hay un principio espiritual clave que quiero empezar. Dios muchas veces te va a revelar y te va a ampliar la visión. Y te va a hablar con claridad, o te va a ampliar la visión. ¿La qué? La visión. Porque le amplió la visión, no le dijo, ya se fue. Perfecto, ahora sí. A ver, ve todo lo que te voy a dar. Escúchalo bien. Ve todo lo que te voy a dar. ¿Ya se fue? Ok. ¿Cuál es el principio? Dios a veces revela visión y te va a venir a ampliarte la visión cuando se sueltan dependencias equivocadas. Lot tenía que salir de la foto para que entonces Abraham pudiera ver con mayor claridad todo lo que Dios le había dado y le quería dar. Porque Lot nunca estuvo programado para estar en esa foto. Y mientras Lot estuviera con él, no podría ver a Abraham con claridad toda la foto. Tuvo que ser quitado Lot de su vida para que entonces Dios ahora sí le dijera, ahora sí, ya qué bueno que ya se fue el que te estorbaba, porque él nunca estuvo en la visión, él nunca fue parte del diseño. Y le dijo, ya deja de ver al que se fue para que entonces puedas ver verdaderamente todo lo que tengo para ti, amada iglesia. Y este es un principio que le tengo y esto le estoy hablando a alguien. En el nombre de Jesucristo te declaro esto. La visión se ensancha cuando dejas de ver lo que ya no fue en el pasado. La visión se ensancha cuando dejas de ver lo que se perdió. La visión se ensancha cuando dejas de ver a los que ya no están. Hay personas, hay etapas y hay vínculos que inclusive Dios permita que salgan de tu enfoque, no para herirte, sino para ensanchar tu campo de visión.
Escúchalo bien. Hay personas estancadas en el mismo punto, porque siguen viendo lo que no fue, siguen viendo lo que no lograron, siguen viendo los que ya no están, sin darse cuenta, y eso impidiéndoles, obstaculizándoles ver todo el futuro que tienen por delante. Las personas que sí están con ellos, ver todo lo que sí tienen. Significó que se enfocan más en lo que se perdió y no en lo que se tiene. Porque aun con lo que tienes, sea mucho, sea poco, Dios puede manifestar su gloria. Porque el profeta le dijo a esa mujer: ¿qué? Dime qué tienes. No se trata si tienes mucho, si tienes poco, porque con lo que sea Dios puede obrar un milagro. Pero ahí es el momento, y aquí viene una clave para ensanchar la visión. Un tema de enfoque. En las iglesias y en todos lados, y así en tu familia, en tus relaciones, en todo, hay gente que va y hay gente que viene. Punto. ¿Vamos bien? Pues no nos vamos a detener por los que ya no están. Ni en tu vida ni nada. Bendícelos, Dios los bendiga. Qué bueno. Alza tus ojos y mira. ¿Qué es este principio? Recibe esto. Porque cuando tú dejas nuevamente de ver lo que ya no está, lo que no fue en el pasado, lo que se perdió, o a los que ya no están, ya deja de ver para allá. Entonces verdaderamente podrás mirar. Porque no es lo mismo ver que mirar. Por eso Jehová le dijo a Abraham: hey, alza tus ojos y mira. Ok, ¿qué miro? Porque no es lo mismo ver que mirar. Por eso le dijo: alza tus ojos, ok, y mira. Porque la palabra mirar tiene un significado más profundo. Le dice ver, percibir, considerar, comprender, apropiarse. Escúchalo bien. Hay personas que ven, pero no comprenden lo que ven. Una vez me decía mi pastor, me decía: hijo, yo ya estoy graduado de frustración. Dice: ya estoy graduado. Maestría, tengo una maestría, doctorado en frustración. Porque yo al principio me frustraba. Que cómo era posible, cuando empezaron los milagros, las señales, cosas bien tremendas ahí en la iglesia, me decía: ¿cómo era posible que de pronto después de ver todos los milagros, había unos milagros bien tremendos, y aún así la gente veía, y ahora la misma gente que un día puede estar viendo, wow, llegaba conmigo: pastor, ¿sabe qué? Ya nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? No, pues es que encontramos una más cerca al lado de nuestra casa. O sea, no tienen malo la otra iglesia, no es nada, pero me frustraba, porque cómo aún así, después de lo que la gente estaba viendo, no decían, o sea, decían: no. ¿Sí me explicó? O sea, hay gente que puede ver, pero aún así no comprender. Hay gente que observa, pero no discierne. Pero cuando la visión es ensanchada, entonces el creyente desarrolla la capacidad de mirar para poder determinar. Felicito a los que hicieron su libro de los sueños. No, felicidades. Y a los que no hicieron, no pasa nada. ¿No? Y a nosotros no, también a los que no lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque alguien que se tomó el momento de hacer un libro de los sueños y de plasmar y ver, es alguien que no solamente puede creer y decir: yo creo que Dios tiene planes buenos para mí, porque todos podemos decir, la palabra misma lo dice: Señor, tus planes son de bien y no de mal, para que yo tenga futuro y esperanza. Yo lo sé, los planes de Dios son así. Si no es alguien que se paró todavía con mayor presión y decir: a ver, no solamente sé y puedo creer o puedo creer que Dios tiene cosas buenas para mí, sino yo quiero mirar, yo quiero detalladamente comprender qué es lo que Dios tiene para mí. Quiero mirar más allá y eso mismo lo voy a plasmar. ¿Me sigues? Por eso Dios le dijo a Abraham: entonces, alza tus ojos y mira con detalle. No solamente te voy a dar una tierra, sí, no. Mira con detalle la tierra que te voy a dar. Mira, comprende, analiza, entiende, discierne. Todo esto va a ser tuyo. Wow, así entiendo. Entonces, el ensanchamiento de la visión se ve completada cuando ya no solamente vemos, sino ahora también miramos para poder determinar. Porque en el reino de Dios, recibe esto.
Todo lo que Dios te permite ver con claridad, como en el caso de Abraham, es porque ya te está preparando para recibirlo, para poseerlo. ¿Ya viste nuestra maqueta? Aquí está, ¿ya la viste? Mírala. Ya no solamente es un proyecto. Porque cuando comenzó, vamos a hacer una cosa en Acrópolis, ¿no? Y a lo mejor, ¿qué imaginaban? Cada quien imaginaba una cosa, ¿verdad? O nadie imaginaba, bueno, algunos no imaginaban nada, a lo mejor no. Pero ya lo podemos mirar. Porque no nos conformamos solamente con creer que hay una promesa para ese lugar, sino que decidimos ensancharnos para poder ver, pero no solamente ver, sino mirar para poder determinar lo que Dios tiene para este tiempo. Y no es para nosotros, es para el reino. ¿Me sigues? ¿Vamos bien? Te estoy enseñando. Ensanchar fe, ensanchar visión, pero también es necesario ensanchar nuestro hombre interior. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante también. Nuevamente, si alguien quiere expandirse, necesita ensanchar su fe. Número 1. La fe tiene que ser ensanchada. El que no cree no ve. Pero una vez que comienzas a ver, aún necesitas ensanchar la visión. ¿Y cómo ensanchas muchas veces la visión? Aun quitando de tu visión aquello que te estorba en la visión. Nuevamente, no puedes estar como viendo hacia el futuro y mirando hacia el pasado al mismo tiempo, ¿o sí? O miras hacia adelante o miras hacia atrás. O miras hacia adelante, a lo mejor no, sí, llame. O miras hacia atrás. Es como una relación de pareja. No puedes estar mirando la casa, ya, no, ya hay nuevo novio y todo, ya, ¿no? Y de pronto llegas y vuelves a leer las cartas que te dejó tu ex, y te puedes a llorar. No puedes hacer eso, es como, no tiene sentido. ¿A alguien le ha pasado? ¿Qué no pasó? No, a mí no. Es un ejemplo absurdo, sencillo, para decirte que hay cosas que a lo mejor tú sigues mirando y que sin darte cuenta te han estado frenando para poder ver y visionar y avanzar con claridad. Porque escúchalo bien, yo algún día enseñé este principio. El mundo dice, hay que ver para creer. Pero la palabra y el Señor nos enseña, hay que creer para poder ver. Porque no te he dicho que si crees, verás. El mundo dice ver para creer, pero la palabra nos enseña el orden correcto que Jesús mismo enseña, hay que creer para poder ver. Necesitas creer para poder ver, porque solamente podrás alcanzar aquello que puedas ver. ¿Me sigues? Necesitas creer para poder ver, y solamente podrás alcanzar aquello que puedas ver. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Solo podrás alcanzar lo que primeramente puedas ver. Y solamente podrás ver lo que primeramente puedas creer. ¿Ya leíste? Tiene sentido. Nuevamente, solo podrás alcanzar lo que primeramente puedas ver. Y solamente podrás ver lo que nació primeramente creyendo. Pero hay cosas que a lo mejor no podemos ver a claridad porque nuevamente nuestra visión a veces está nublada, nuestra visión a veces está desenfocada porque hay aspectos que nos distraen de ver. Y eso tiene que ser quitado para poder ensanchar y ver con claridad. Lot tuvo que ser quitado de la vida de Abraham porque era algo que estorbaba en la foto. Estorbaba en la foto. Porque ya hasta que se fue, a ver, literal estorbaba en la foto. Porque ¿qué le dijo? Literal, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Todo eso te daré. Lot se tuvo que ir, porque si hubiera hecho eso, ¿qué? Si lo ves, Lot hubiera salido en la foto, ¿a poco no? No, también Lot, no, ese no. ¿Sí me explico? Hay cosas que están en tu visión y que tienen que salir porque te están estorbando de ver a plenitud lo que Dios quiere que tú veas. Que te veas como Dios te ve. Y de manera puntual termino con esto. Número 3. Ensanchar la fe, la visión.
Pero hay algo que es fundamental y aquí es donde muchos fallan. Aquí no ensancha su hombre interior, su ser interior. La palabra dice, Efesios 3:16, le pido, y es una oración. Y es una oración que te río. Es más, es una oración apostólica. Yo te recomiendo que la hagas. Le pido por medio del Espíritu Santo, aquí está orando el apóstol, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Versión 60, que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Y qué es esto? ¿Fortalecimiento de qué? Número uno, este tipo de fortalecimiento, solo hay una fuente de donde puede venir. Dice, yo le pido a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de dónde, de sus gloriosas riquezas, ustedes sean fortalecidos. Número uno, hay un tipo de fortaleza que tú no puedes conseguir en ningún lugar, que solamente puede ser impartido por el Espíritu Santo y que proviene de Dios. Pídelo, porque es ese fortalecimiento que viene a fortalecer tu hombre interior. ¿Y para qué es ese fortalecimiento? Ese fortalecimiento no es para hacer cosas mayores. La palabra misma nos enseña, versículo 17, rápido, pónmelo ahí por favor, rápido. ¿Para qué? Para que habite Cristo en vosotros. Es decir, que este tipo de fortalecimiento no es un fortalecimiento que te va a permitir hacer más. Este es un fortalecimiento que te va a permitir contener más. ¿Y esto qué significa, pastor? Más rápido. Lo voy a poner así. De manera sencilla y de manera puntual, necesitas ser fortalecido en tu interior. Porque imagínate, porque digo, de todos modos, si no estás fortalecido, Dios nunca te va a soltar algo. Pero hay gente que a lo mejor por fuera ha logrado alcanzar algo, ¿sí? Y al final eso algo que ha alcanzado, lo ha terminado reventando. ¿Has conocido a alguien? Ejemplo, yo conocí a varias personas en el sector del transporte donde también trabajamos. Conocí a varias personas que un día vieron el negocio y dijeron, está fácil, yo también lo puedo hacer. Y lo hicieron y se metieron. Y empezaron a reclutar gente. Te voy a poner, ven, trabaja conmigo. Entonces ellos se volvieron como representantes y van acá y dicen, no, yo vengo a trabajar y traigo a mi gente, ¿no? Para decir, es un ejemplo, así pasó, pero así pasó, en otros términos. Entonces el cliente dice, va, perfecto, tú vas a trabajar, ¿cuánta gente traigo? 2, 4, 6, 8, somos 12. Órale, va. Entonces tú lo representas, sí, yo, va. ¿Sabes qué pasó? Ahí te va. Le pagaron a esta persona, no llegó el día de pago, ya sea a la quincena o al mes, a la quincena, ¿no? Imagínate el pago del trabajo de 12 personas, ¿no? Dijo, ahí está, listo, aquí está el sueldo de 12 personas por 15 días. ¡Pum! Dios mío. Jamás. Tú sabes esas historias, Sacho. No que le haya pasado a él, ¿no? Pero sí, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Pronto imagina a esa persona, jamás en su vida ha visto tanto dinero en su cuenta bancaria. Nunca. Siempre ha visto su sueldo, ¿no? Y lo había visto por 5 minutos en lo que lo sacaba del cajero. ¿No? Y de pronto dice, wow, con esto ya pago todas mis deudas, con esto. Wow. ¿De verdad? ¿Y sabes qué hacían? Le quedaban debiendo a la gente. No les pagaban. Y se llevaban la lana, te lo prometo. Macho. Esas historias me las sabemos de memoria, las hemos visto por años. Porque no solamente se trata de alcanzar, sino que al alcanzar, eso no te reviente. Estas personas, este ejemplo tan sencillo que te puse, esa cantidad de dinero los terminó reventando. Por eso es importante fortalecer nuestro hombre interior. Hay personas que los revienta a lo mejor no un dinero, a lo mejor los revienta un título.
nos revienta una posición. Me decía mi pastor, tuvimos un día, dentro de sus historias de frustración de mi pastor, me contaba, un día tuvimos un hombre, dice, un hombre, llevaba como 2 años con nosotros, era el más servidor, era el de verdad, era el servidor, pero servidor. Tú llegabas y él se ponía para que pasaras encima de él. Y tú, oh, gracias, no es necesario, pero bueno, gracias, ¿no? No pasa. No, esta historia está interesante. Y un día mi esposa y yo, después de 2 años, en un tiempo, dijimos, no, es que este hombre, no, de verdad es que es un buen corazón, sirve a todos, toda la iglesia lo quiere, no, es tremendo. Vamos a ordenarlo de pastor. Así. Vamos a ordenarlo de pastor. Ya, se lo ganó. Son cosas que mi pastor nos cuenta, ¿no? En esa enseñanza, en ese caminar con los años. Dice, lo ordenamos de pastor. Literal, así dice, literal. Domingo siguiente, dice. Domingo siguiente. Ya había lastimado personas. O sea, no de, les dio una cachetada, no, sino con su actitud de, ya soy pastor, ¿no? Literal, así dice, no, o sea, fue algo impresionante, decía mi pastor. O sea, de verdad fue algo, o sea, no te explicas. Simple y sencillamente, cuando el hombre interior no es fortalecido, puede ser que, bueno, lo voy a poner de esta manera, Dios jamás, y eso es cierto, Dios a nadie le va a dar algo que sabe que lo va a reventar. Y aquellos que ya pasaron por una reventada es porque por ellos buscaron por sus propios medios, en sus propias fuerzas, lograr algo, etcétera. Lo lograron, lo alcanzaron y ¡pum! Los reventaron. Pero Dios jamás te va a dar algo si sabe que te va a reventar. Él siempre te va a dar de acuerdo, y ponlo en el concepto en el que quieras, de acuerdo a tu capacidad de administración, y si lo podemos poner en el contexto de esta predicación, de acuerdo a tu nivel de resistencia interior. Decía a mí, pongo muchos ejemplos de mi pastor, ¿no? Porque él ha visto más de eso. Pero es muy cierto, dice, hay muchas personas, y esto es bien fuerte, a quienes Dios no les responde una oración muchas veces, de un cambio, de condición económica. Porque dice, sé que por lo menos te tengo aquí en la iglesia. Porque tan pronto como si yo respondo esa oración, no vuelves a la iglesia. Y digo, por eso digo que lo dice mi pastor, porque no va a decir, lo está diciendo. No digas que lo digo yo, porque, lo está diciendo por mí, pastor. No. Dios jamás te va a dar algo si sabe Él que te va a reventar. Por eso esta oración es tan poderosa. Señor, fortaléceme. Dame fortaleza y te pido, Espíritu Santo, que ministres a mi vida de las riquezas gloriosas del Padre para que se fortalezca mi ser interior. Porque Dios jamás te permitirá alcanzar, aun por mucho que lo puedas ver, si sabe que al alcanzarlo eso te reventaría. Y aunque Él lo haya hablado, aunque Él lo haya dicho, aunque Él te lo haya prometido, no quiere decir que Él mienta, es que tú no has hecho lo que te corresponde. Señor, mi promesa, ¿dónde está? ¿Y tú cómo estás? Esa promesa te aplasta en un segundo si te la suelto en este momento. No, pero te prefiero con vida, te prefiero bien, te prefiero sano. ¿Vamos bien acá? Fortalecimiento interior. El Dios mismo fortaleciendo al hombre interior por medio de su espíritu. Pablo está orando para que el creyente tenga la capacidad interior de sostener lo que Dios desea revelar, lo que Dios desea impartir, lo que Dios desea establecer en tu vida. Y dicho de otra forma, ¿sabes también cómo se fortalece y cómo se le puede llamar a eso? Carácter. Carácter.
Hay gente, escúchalo bien, y lo voy a poner así. Muchas veces el problema no es la falta de bendición ni la ausencia de una promesa, sino la falta de capacidad espiritual para sostenerla sin quebrarse. Te lo repito, muchas veces el problema no es que te falte bendición, tú ya eres bendito con toda bendición espiritual en Cristo. Tampoco el problema no es que no haya promesa, promesas tienes. Y aunque no te hayan profetizado nada, en la Biblia hay una cantidad de promesas para los hijos. Pero el problema es la falta de capacidad espiritual para sostener esa promesa sin quebrarse. Hay muchas personas que no se pierden por la escasez, sino se pierden por no saber manejar la abundancia. Así de sencillo. ¿Vamos a ir acá? Pero nuevamente, Dios es sabio. Él no se equivoca. Y Él no responde oraciones como vemos por ahí, ¿no? Señora, hazme rico para que veas que la riqueza no me cambia. No. Si la riqueza no te cambiara, muy probablemente administrarías de acuerdo a tu capacidad de administración y a tu nivel de resistencia. ¿Vamos bien? Dios es sabio, no se equivoca. Jamás te va a dar algo que sabe que te va a romper. ¿Cómo para qué? Es absurdo, ¿no? Ridículo. Pablito, ven, ¿qué pasó? Ya tengo tu regalo de 5 años. ¿Qué? Un coche nuevo. Me va a decir, sí. Un coche nuevo ahí estacionado, ¿no? Tiene sentido, es absurdo. No tiene sentido. No sabes ni leer. Es absurdo, es ridículo, es sencillo, el ejemplo es puntual, es sencillo. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres más de Dios? Fortalece tu ser interior. ¿Quieres más de Dios? Dile, Señor, fortaléceme. No si hoy te quiero pedir algo, Señor, fortaléceme. Fortalece mi ser interior. Espíritu Santo, fortaléceme. Quiero más de ti. Sí, quiero más de ti. ¿Es malo desear más de Dios? No. No más es ambiciones. No, por favor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Sí, quiero más de ti. Pero entonces dame más fortaleza para poder contener todo lo que tú quieres de mí. Mi pastor, nuevamente, voy a poner un ejemplo de lo. Estoy poniendo hoy a mi pastor de ejemplo, ¿no? 13 años ya de ministerio con el cielo, más como 25 de ministerio en general. Procesado, frustrado y todo. Pero quizás todo eso no, seguro todo eso fue necesario. ¿Se me explicó? Para que Dios los llevara a los niveles a donde Dios lo está llevando en este momento. Fortaleza interior. Yo te dije que estos sermones o estos mensajes son, y si alguien los recibe, alguien verdaderamente sale de aquí con alguna convicción, alguna de estas convicciones, lo aplica en su vida, eso te va a preparar para expandirte. Este proyecto es gigante, enorme. Y aquí está el Arqui. Yo eché números. Esos son números muy grandes. Señor, fortalécenos para poder soportar todo lo que tú tendrás que hacer para manifestar esto. ¿Quieres ser fortalecido? Pide fortaleza. ¿Cómo se ensancha el ser interior? Y estoy terminando ya. Una manera de ensanchar el ser interior. Ayúdame, ¿no? Ya para terminar, tú, por favor. Ya para... a veces hay disciplinas espirituales. De manera práctica hay disciplinas espirituales que uno puede llevar a cabo, que también te llevan a ensanchar tu hombre interior. Oración, ayuno,
congregarse, cosas sencillas, cosas puntuales, una vida de oración, meditación de la palabra, obediencia, comunión con el cuerpo, congregarse, disciplinas espirituales que no producen expansión, pero sí sostienen expansión. ¿No? El que expande es Dios. Vive esto, amada iglesia. Practica esto y serás ensanchado. Y si eres ensanchado, entonces estarás preparado para ser expandido. Hay gente que jamás expandirá o experimentará una expansión en alguna determinada área de su vida, por más que clame, por más que llore, por más que grite, sino primeramente se ensancha en el interior. Así de sencillo. Puedes tener unas promesas importantes. Puede ser que sobre ti esté la palabra que tú vas a ser el próximo Billy Graham de México, no lo sé. Pero eso requiere mucha fortaleza interior entonces. Porque vas a ser el próximo Elon Musk, no, wow, no. La palabra profética es hermosa, lo reitero. Y somos muy cuidadosos con la palabra profética. Pero siempre me gusta advertir esto. Cada palabra será probada. Inclusive cada palabra te convierte en un objeto de ataque. Y cada palabra requiere fortaleza, ensanchamiento en el ser interior para poder contener, para poder manifestar, para poder sostener. Es hermoso ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Wow, es hermoso, ¿verdad? Es hermoso poder ver cosas. Sí, Señor, lo veo. Pero realmente tengo la fortaleza hoy en mi vida para poder sostener y contener eso. Pídele al Señor. Ensancha la fe, ensancha la visión, ensancha el hombre interior en el nombre de Cristo. Así que con esto termino. Dije que te iba a enseñar Efesios 3, lo que pusimos fue 3, el 1, Efesios 3. Sí, Efesios 3:16. Una oración poderosa, una oración apostólica. Si tienes oportunidad, repítela, léela. Ponle tu nombre a esa oración. Pero te estoy dando un principio fundamental y clave. Quien no se ensanche no se va a expandir. Dios conoce corazones. Dios estoy bien claro. Y Dios a nadie va a ensanchar si ese ensanchamiento, si a nadie va a expandir. Si es expansión, sabe que lo va a reventar. ¿No bien? ¿En qué fase estás? A lo mejor alguien está en la fase inclusive pensando de creer, le cuesta trabajo creer. O a lo mejor alguien cree pero aún no puede ver. Pídele a Dios, ensancha la fe. Ya vimos hoy cómo te ensanchas la fe con la palabra de Dios, cómo se ensancha la visión, ¿sí? Aprendiendo no solamente creyendo y viendo, sino también quitando y despojándome de todo aquello que me puede quitar o me puede obstruir la visión. Y como ensancho mi ser interior a través de, disciplinas prácticas, pero principalmente pidiéndole al Padre con humildad: Señor, ensánchame, fortaléceme, haz de mí lo que tú quieras, quita lo que tengas que quitar. Hay quienes su bendito temperamento descontrolado los tienen estancados. ¿A poco no? ¿Sabes cuál es el temperamento? Hay unos que son más melancólicos, otros que son más, tanto el que es bien tocadito, ¿no? De que, ya. Porque no, es que el otro día me puse bien triste, porque, o el otro que por cualquier cosa explota, ¿no? Fíjalo bien, hay gente que por su bendito temperamento descontrolado está estancado. Necesitas fortalecimiento interior. Dios te está hablando, ya cuánto tiempo más, metiéndote en los mismos problemas, en las mismas situaciones. Ya, fortalécete, haz algo.